Bienvenidos al episodio 5 de la segunda temporada de Dilo con Silo y Nadia, sus anfitriones Nadia y Silo Funk, esperando que todos estén disfrutando de una gran semana. Nadia, buen día, ¿cómo ha transcurrido tu semana? Muy bien, muy contenta, con mucho trabajo y pues contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Ahí luego nos chismeas qué anduviste haciendo a lo largo de esta semana. Y cualquier cosa súper chida, interesante que quieras compartir con la banda, ya sabes, aquí les cuentas. Claro que sí. Muy bien, pues recuerden que pueden conversar con nosotros a través de Instagram en Dilo con Silo o por correo electrónico a diloconsilo@gmail.com. También pueden seguir a un servidor en Instagram y Facebook como Silo Funk o en Twitter como Silo Funk MX. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Nadia Brito 17 y Ariles Studio. También escuchen a su servidor Silo Funk en Spotify, así igual ZILOFUNK, les tiene que aparecer un pandita. Escuchen la música, y luego me dicen qué les parece. Presionen suscribir a nuestra cuenta de YouTube por Cabina 11 y muchos pulgares arriba a nuestros episodios si es que son de su agrado. Y si son tan amables, compartan todo el contenido de Cabina 11 en sus redes sociales. Un fuerte agradecimiento a Cabina 11 por la oportunidad y la dedicación que le ponen a este y todos los programas. Y recuerden que nos encuentran por el canal 952 de Any Networks, así que vayan a su página y contraten este canal. Silly little boys fuck with stupid little girls, all up in the mix, no master. Ganando, ganando, ganando como siempre. Únete a mi equipo para que veas lo que se siente. Ganando, ganando, ganando como siempre. Checa este flow que siempre anda ardiente. Pues muy bien, vamos a ver la reseña que nos tiene preparado el doctor Mendiola y es cortesía de Prime Corp, Safe, Clever and Trustful. Ofrecemos la mejor calidad en servicios de logística nacional e internacional y te garantizamos la entrega de tu mercancía a cualquier destino. Visiten primecorp.com.mx. Hola, ¿cómo están? Pues qué gusto de acompañarlos. Silo, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y de platicar, pues, de cine. Qué mejor que platicar de cine, qué mejor que decirlo con Silo y decirlo sobre cine. ¿De qué vamos a platicar? De Un Príncipe en Nueva York 2 o Un Príncipe en América 2, también podrían identificarla de esa manera. Esta es una secuela de Un Príncipe en América, una película de 1988 que fue muy exitosa, es una comedia con Eddie Murphy, es una comedia que costó $36 millones, hizo casi 300, que se convirtió en una película muy relevante justamente por este retrato que hacía de la comunidad de color en aquel entonces, donde no tenían la visibilidad que tienen hoy y por la cual pues todavía se está trabajando. Fue bastante exitosa, como les menciono. En aquel entonces, la primera parte, solo para que tengan una idea, trata de este príncipe al que le hacen todo. Y no les miento, le hacen todo. Vean la película y ya lo descubrirán. Y pues en este descubrir que le hacen todo, él no se siente tan cómodo y menos aún que de repente le dicen, bueno, pues mañana te presentamos a tu esposa, a la que va a ser tu esposa y pues listo, ya vas a estar preparado para ser el heredero al trono de Zamunda, que es el país ficticio donde sucede. En esta ocasión, él pide viajar a Nueva York para conocer y viaja nada menos que a Queens, imagínense, de Zamunda, que es este país fastuoso, a Queens, donde oculta su identidad, empieza a trabaja en una suerte de restaurante que dice que no es, pero se parece mucho a este restaurante de la M amarilla y el payasito de cabello rojo. Y entonces ahí pues se encuentra él y encuentra al amor de su vida, ¿no? Y de eso va Un Príncipe en América 2. ¿Qué pasa en Un Príncipe en América 2? Esta película está disponible en Amazon. Originalmente nos llegaría el año pasado, el 7 de agosto, de ahí pasó a diciembre y pues finalmente nos ha llegado ahora
a través de Amazon. Amazon ha dicho que esta es la película más vista en plataformas. Tienen una semanita, imagínense, desde marzo de 2020. ¿De qué va? ¿De qué trata en esta ocasión? Pues bueno, el príncipe Akim se convierte rápidamente en rey y ya previo a esto tenía un pequeño gran conflicto. Zamunda no es un país con ideas todavía muy modernas, digamos, y él tiene 3 hijas, pero no tiene ningún hijo. Entonces, pues le falta a este hijo que pueda sucederlo en el trono y que pueda ser rey, pues años después. Todo se resuelve cuando el chamán de Zamunda le dice que tiene un hijo bastardo, así que viaja por él a Nueva York, de nueva cuenta, de ahí está un príncipe en Nueva York. En realidad la parte de Nueva York es muy cortita, esta ocasión casi todo sucede en Zamunda, y se trae a este hijo bastardo. Yo sé, suena muy feo, pero en la película le sacan mucho provecho al término y se ríen de ello. Y obviamente toda la película tiene que ver con estas cuestiones de qué tanto se acomoda este nuevo joven a Zamunda, a la vida contrastante de vivir en Queens, en Nueva York, y ahora ser un príncipe en Zamunda, un poco también a las cuestiones de las hijas de Akim, que pues podrían ser las herederas al trono, ¿no? Sobre todo la hija mayor. ¿Qué tal está? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mal? Acierta mucho en que recupera la extravagancia de Zamunda. Podemos sentirnos de nuevo como si estuviéramos ahí. Tiene muy buen ritmo. Se va bastante rápido. Es muy entretenida. Tiene buenas ocurrencias. La comedia está bastante bien. No es una comedia muy sofisticada, pero tampoco cae en el chiste tan fácil o tan obvio como hemos visto en otras películas. El reparto es espectacular, están Eddie Murphy, Arsenio Hall, quienes regresan, está Leslie Jones, está Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Vicky Lane, Morgan Freeman y John Legend tiene por ahí un cameo al final. ¿En qué falla? La verdad es que desarrolla poco los personajes, tiene cuestiones muy obvias, a nadie se le ocurrió hacerle una prueba de ADN, no tiene necesariamente claro qué quiere decir. Habla un poco de las tradiciones, habla un poco de el choque entre lo moderno y lo pasado, habla un poco del empoderamiento femenino, pero al final no habla de nada en concreto. Y también pasa que no queda tan claro si es la historia de Akim de nuevo o si es la historia de este nuevo príncipe. ¿Es divertida o no es divertida? Yo les diría que sí. Está bien para pasar el rato. Tampoco es que vayan ustedes a arrepentirse de verla, pero no les va a cambiar la vida. Así que, bueno, ustedes opinen, ustedes díganos si ya la vieron, si la verán, si les llama la atención, Silo, ¿a ti qué te pareció? Creo que no te gustó tanto. Yo creo que está palomera, Silo, pero bueno, platiquémoslo y nos vemos en 15 días. Yo los espero, por favor, acompáñenos también en Santo Pop, un programa que tenemos en Facebook Live, todos los miércoles a las 19 horas en Motivos para Amar a México. Y no dejen de seguirme a mí también en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Carlos Andrés Mendiola y en Instagram como Carlos A. Mendiola. Y nos leemos todos los días en mi sitio www.carlosamendiola.com. Un gusto estar contigo, Silo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Amigos, hoy tenemos un episodio con mucho cine y eso a mí me pone muy contenta. El día de hoy me gustaría hablar de una de mis películas favoritas de los últimos años y que además es la película que nos representará a los mexicanos en los premios de la Academia este 2021. Se trata de una producción mexicana que, a diferencia de lo que comúnmente se suele decir del cine nacional, es una película con un valor de producción muy alto y una historia que vale cada segundo de pantalla. Es una película que logra retratar de manera muy acertada y crítica el ambiente político, cultural y social de nuestro país, entre muchos otros temas que son también muy relevantes. Se trata de Ya no estoy aquí, un largometraje del director Fernando Frías de la Parra, el cual se estrenó en 2020 por medio de la plataforma Netflix. Ya no estoy aquí fue acreedora a varios premios y nominaciones alrededor del mundo y es que tiene muy bien merecido todo el reconocimiento y admiración del público e incluso de otros grandes directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón,
quienes ya han expresado el respeto y emoción que los provocó este largometraje. Y bueno, la película retrata la vida de Ulises, un joven que dirige una banda que se identifica con la cultura Colombia regia, los tercos, y la historia se desenvuelve en una de las colonias más peligrosas de Monterrey, en los comúnmente llamados asentamientos irregulares. Y bueno, ahí los habitantes fueron creando la traza urbana y las pequeñas casas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Uno de los grandes temas de la película son el de la identidad y el sentido de pertenencia. Lo vemos a través de la forma de vestir, la música, las fiestas y el baile, sobre todo el baile. Todos estos elementos conforman la otra cara de la moneda, los territorios marginados e invisibilizados de las grandes ciudades. Y todos estos valores cobran una muy alta relevancia cuando Ulises se ve obligado a migrar a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, debido a un altercado con el crimen organizado que podría poner en riesgo su vida y la de su familia. Al llegar a la ciudad de la Gran Manzana, Ulises se enfrenta a la discriminación por su apariencia y sus orígenes, además de la profunda añoranza de su entorno, su lengua y su gente. Desde mi punto de vista es una excelente película. Kevin, no sé si tú ya la viste, ¿qué opinas? Fíjate que me la han recomendado, pero no me ha dado el tiempo de verla, y precisamente Mendiola mencionó las películas extranjeras que están nominadas, y me dijo igual si ya la había checado. Tengo que verla, prometo verla el fin de semana. ¿Y qué te parece si usamos TikTok y el Instagram para poner nuestros comentarios con respecto a la película? Porque creo que es un tema bastante interesante. Sí, tienes que verla y me parece muy bien. ¿Qué otros elementos a ti te llamaron muchísimo la atención dentro de la película? ¿Qué fue algo que para ti, sin spoilear, un concepto que haya resaltado muchísimo? Híjole, es que yo creo que es una película muy completa, o sea, habla desde precisamente la migración, la apropiación cultural. Hay un personaje que también es bastante importante en la película, es una chica que se llama Lynn. Y bueno, podemos ver un poco la apropiación cultural, como ella tiene una especie de fascinación por Ulises, por su cultura, y entonces ella empieza como a imitarlo, y creo que es un estudio bastante interesante como de las identidades, de la cultura, e incluso pues sí también de la apropiación cultural. Oye, y una pregunta, ¿esta chica Lynn es de la misma colonia, del mismo estrato socioeconómico, o sí hay una gran diferencia? O sea, puede haber definitivamente una atracción, puede haber una amistad, una relación, pero ella es de un mundo, y entre comillas en el aire, diferente al de Ulises. Yo creo que sí, completamente, porque ella me parece que es de descendencia japonesa, china. Wow, ok. No estoy muy segura, la es verdad. Oriental. Oriental, asiática. Entonces, se conocen, no quiero spoilear, porque él llega a pedir trabajo, ¿no? Esto obviamente sucede en Nueva York. Y pues no hablan ni siquiera una lengua en común, ¿no? Entonces se comunican a señas, ella le regala un diccionario, pero hay también un reconocimiento, a pesar de toda la diferencia, y eso también creo que es muy interesante. A lo mejor esta pregunta es algo controversial. Digo, si tenemos que profundizar en ella, eventualmente en algún programa lo podemos hacer, pero ¿consideras negativa? O sea, sé que el concepto suena como muy fuerte, pero ¿consideras negativa la apropiación cultural? Es que yo creo que depende, ¿no? Como del contexto y de todo eso. Creo que ese sí es un tema muy delicado y que sí podemos tratar más a fondo. Sí. Yo creo que más bien en la película lo que el director propone es un estudio como pues del reconocimiento, pero también qué tanto es la relación que ellos tienen, por medio de la cual ella empieza a interesarse y a conocer. ¿Hasta qué punto es ese y hasta qué punto es más como una fascinación, ¿no? Que también a veces pasa mucho, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Como la folclorización
Claro. Yo creo que más, y bueno, a lo mejor no, la tengo que ver, pero por ejemplo, tenemos este tema del blackface, que está muy mal, ¿no? Cuando la gente se imita y se maquilla como si fuera negro, ¿no? Sabemos que eso es muy ofensivo, igual cuando hacemos burla de otras culturas, ¿no? Le pasó al equipo de básquetbol español hace 4 años, ¿no? Cuando hicieron burla de la cultura asiática. Pero también cuando te enamoras de alguien o cuando alguien te interesa, tiendes a querer ser parte de su mundo, ¿no? Eso no quiere decir que hagas una apropiación cultural en un sentido negativo, sino quiere decir que hay una transmisión de cultura, de costumbres, ¿no? La cual yo no considero incorrecta, porque hay una conexión, ¿no? Hay una relación interesante. Entonces también esto me parece muy, muy interesante en el sentido de analizar precisamente eso, ¿no? Como dos personas que se conocen además en un país tan multicultural, ¿no? Y que uno de ellos no puede hablar el idioma de ella ni el inglés, ¿no? Es cómo conecta, ¿no? Y eso creo que me parece también muy interesante y me muero por verla. Prometo verla hoy. Terminando este programa, me voy a conectar y la voy a ver y ya. Empezamos a cotorrear por WhatsApp y ya te digo, luego subimos videos. Perfecto, me parece muy bien. Sí, la verdad es que es un peliculón, a mí me encanta. La banda sonora, mucha cumbia, mucha música, además manejada de una forma... Yo la vi y la verdad estuve por días pensando en las escenas, en las canciones, en el baile. Espero que disfruten Ya no estoy aquí tanto como yo la disfruté porque es un peliculón. Pues vamos a checarlo entonces porque sí te veo que neta tienes mucho que decir. Entonces vamos a utilizar nuestras redes sociales para seguirle compartiendo a la gente lo que significó para nosotros esta película. Además, orgullo que sea la representante de nuestro país. ¿Va? Muy bien. Pues muy bien, vamos a un corte y regresamos con el flow. ¡Ya no le hagan cambios! Pues muy bien, lo que hemos estado, los puntos que hemos estado tocando a lo largo de este episodio están relacionados con este concepto de la migración. Pero antes, y para responder a la pregunta del doctor Carlos Mendiola, Nadia y yo vamos a platicar un poquito sobre Welcome to America, la 1 y la 2. Nadia, ¿cuál viste? ¿Fue la 1 o la 2? La 1. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Dónde? Es una película creo que de 1978, si mal no recuerdo. O sea, yo todavía ni nacía y tú ni eras una idea. Entonces imagínate, ¿no? Ya, ¿cuántos años han pasado de esta película? ¿Qué te pareció? ¿Qué me puedes decir sobre tus impresiones sobre Welcome to America? Híjole, me parece una película muy interesante. La premisa me parece chistosa. Uh-huh. O sea, me gusta mucho cómo manejan el humor. Uh-huh. Y la narrativa creo que sí tiene como un switch inesperado que la hace interesante. O sea, sí empieza como una película con humor, con una narrativa como, pues el príncipe que literalmente no hace nada, como dice Carlos, que no sabe nada tampoco, que dice, es que no sé, nunca me he atado mis propios zapatos, ¿no? Y su única misión y lo más importante es casarse con la esposa que ya le eligieron, pero él dice, no, yo quiero otra cosa, y acompáñame a la aventura, ¿no? Ajá. ¿No viste precisamente esos aspectos? Creo que a mí sí me tocó, espero que a ti no te haya tocado, pero esta noción luego de los padres de querer elegir a la persona con la que, a lo mejor no tan intenso como en la película o como en las épocas medievales, como en la Edad Media,
Pero sí, creo que la cultura mexicana, en términos generales, no quiero decir que todos, pero me refiero a experiencias que luego he platicado con otras personas, esa aceptación de los padres de la pareja, ¿no? Y casi es, no, pues déjame te presento a la amiga de no sé quién o a la hija de... No, y es algo que cuando lo ves en la película a mí me da mucha risa, ¿no? Porque de repente yo me acordaba Además, esto es muy curioso. La vi joven, bueno, la vi en mi adolescencia y solamente me boté de risa. Había cosas que en realidad no entendía dentro de la película, solamente el humor, ¿no? De alguna forma. Los de la barbería que me hacen botarme de la risa de cómo se pelean, ¿no? Que es uno judío, ¿sabes? Eso me botaba de la risa y la veía mucho por lo de la barbería. Pero ya luego lo vi ya entrado en el fin de mis 20s. Y fue muy interesante reanalizar muchísimo estos temas y me acordaba de mi mamá, ¿no? Que oye, mamá, estoy saliendo con una niña, preséntamela, tengo que autorizarla. Y yo, a ver, ¿sabes? Como el famoso, te tengo que dar el visto bueno, ¿no? Exacto. Y como que lo vi mucho, o sea, eso me pareció muy interesante dentro de la película. Y algo que también me pareció muy importante, para empezar, fue una de las primeras películas con un 99% de actores negros. Solamente hay un comediante blanco que es el que trabaja en uno de los restaurantes que aparece en la película, pero me parece un gran paso para el fin de los 70s, ¿eh? Sí, también eso es algo en lo que concuerdo contigo. Yo creo que para sus tiempos estaba bastante... pues voy a usar la palabra adelantada. O sea, sí creo que en cuestión de género, para mí sí hubo un par de chistes que fueron como... Sí, demás. Sí, claro. Pero bueno, también entiendo como la época y pues la parte como del guión y todo esto. Claro. Entonces, bueno, pero sí creo que eso es muy importante. Y la parte también como de las culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, la escena en donde presentan a la propuesta novia, que hay como toda esa escena con baile y con vestimentas y con como elementos muy tradicionales y muy padres que yo sí aprecié verlos, ¿no? en la pantalla, porque normalmente cuando, sobre todo en el cine de Hollywood, cuando se habla de los países africanos o las personas afrodescendientes, como que es muy estereotipado. Totalmente. Sí veo uno que otro estereotipo, pero no tan negativo. Exacto. Sí, no tan negativo. Y algo que mencionas muy interesante, y si pueden verla casi seguido, o sea, darse un maratón, cuando vean la 2, ahí hay un punto que tú mencionas muy importante. Yo creo que Eddie Murphy también madura y se da cuenta de esos detalles que en la época se entendía porque la sociedad de alguna forma no tenía estas discusiones que ya tenemos en la actualidad. Entonces era parte de la comedia, ¿no? Entre comillas, el estereotipar el rol de la mujer. Y se da cuenta en Welcome to America 2. ¿Cuál es mi situación con Welcome to America 2? Y véanla, o sea, se los recomiendo que la lean. Digo, que la vean, pero no termina de cerrar el empoderamiento y ese impulso hacia la mujer como me hubiera gustado, pero sí se nota una gran labor de por lo menos ponerlo en la conversación. Y es algo que dice precisamente Mendiola, que no cerró al 100, ¿no? Pero creo que sí Eddie Murphy también madura de lo que era su comedia en la época, y digo, pues ya van bastantes, ya van más de 40 años de que salió esta película, pero se nota un aprendizaje por lo menos dentro de la comedia que hace Eddie Murphy, ¿no? Entonces, ojalá puedas ver luego la 2, y también nos aventamos una conversación, pero tienes absolutamente toda la razón. Ahora, vamos a hablar de la migración, porque es un príncipe africano de Zamunda, de un país ficticio, y se muda a la Gran Manzana, ¿no? Pero se mueve por gusto, ¿no? Entre comillas, es algo que él decide y es algo que se ve que está disfrutando el conocer esta cultura. Pero vamos a platicar por las razones principales por las cuales la gente migra, porque esto me parece
fundamental para el tema que vamos a platicar hoy. La gente por lo general migra por temas económicos, por temas de seguridad, por temas políticos, que también son importantes, por temas medioambientales, ¿no? Y hay gente que migra por el gusto de irse a otro lugar y de la aventura y de la experiencia. Pero los primeros que menciono son forzados. O sea, hay que tomar mucho en cuenta, y si ustedes están viendo últimamente las noticias y están escuchando sobre las nuevas caravanas que están moviéndose a lo largo del continente americano y principalmente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, es forzado. Y aquí es algo que me gustaría platicar contigo, Nadia. Tú, ¿cuál es tu percepción sobre la migración en la actualidad? ¿Tú cómo has visto, cómo trata México incluso el tema de la migración? Y que llevamos décadas que ha sido una tarea también pendiente, que no ha sido completada. ¿Tú qué opinas? Nadia? Bueno, pues para empezar creo que es un tema muy delicado, pero también muy importante. Hablando en el caso de México específicamente, creo que pues somos un país de migrantes. Yo creo que todos tenemos un pariente, un conocido, un vecino que tiene un padre, un hijo, un hermano. Generalmente migran a Estados Unidos o Canadá, no por gusto, porque también yo creo que hay que hablar del tema de los privilegios. Claro. El príncipe, ¿no? de Coming to America es un caso completamente de privilegio. O sea, le roban sus maletas, no pasa nada, le roban su ropa, no pasa nada, llega al departamento el más feo, ¿no? Escoge el más deshecho y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por gusto. Exacto. Pero volviendo, por ejemplo, a la otra película, Ya no estoy aquí, Ulises se tiene que ir porque no tiene otra opción. O sea, tiene un problema con alguien del crimen organizado, que es hasta cierto punto un accidente, porque él ni siquiera está involucrado, y no tiene otra opción más que migrar. O sea, es o su vida, claro, o irse a otro lugar. Y ahí estamos hablando de seguridad. ¿Estás de acuerdo? Estamos hablando de un tema de seguridad y un tema que sigue latente con respecto al crimen organizado en nuestro país. Y hay gente, y no quiero generalizar, hay personas en específico con las que he tenido conversación que piensan que porque las personas con una situación socioeconómica compleja, con opciones limitadas, no sufren por el crimen organizado. O sea, sufren, o es el imaginario, sufren solamente porque están siendo parte del crimen organizado, y es una mentira, ¿no? Como lo mencionas con Ulises, es una falta evidente, no solamente de oportunidades, no es solamente una falta evidente en un tema económico, es una falta evidente en el tema de seguridad de nuestro país, que hace que este joven tenga que retirarse, ¿no? de su comunidad, de su entorno, por temas de seguridad a un país totalmente desconocido. Sí. Y ahora bien, Ulises tiene, y entre comillas otra vez, la suerte de irse a Nueva York. Pero ¿qué pasa con los refugiados, Nadia? ¿Qué pasa con las personas que escapan de lugares donde hay conflictos bélicos continuos, como en algunas partes del continente africano, y tienen que moverse a campos de refugiados? Ahí también tenemos un problema bastante importante, y esto creo que es algo que no mencionamos la vez pasada, pero en los mismos campos de refugiados, en los mismos centros de refugiados, hay mucho abuso de género. Y es algo que se le ha señalado a la ONU por la gran falta de supervisión y de cuidado y de arreglar la situación de los refugiados, y que los países no los quieren aceptar, porque otros países en diferentes partes del mundo no lo quieren aceptar. Entonces también ese es un problema bastante grande, y no estamos muy lejos de lo que pasa en África, ¿eh? El continente americano tiene una situación así.
Sí, yo creo que eso también es un problema muy importante. Obviamente, pues también está relacionado con la xenofobia, con la discriminación y pues también, ¿por qué no? La falta de empatía. O Ujú, sea, hace un par de años, si no mal recuerdo, cuando estuvieron las caravanas de migrantes, ujú. yo recuerdo muchos conocidos mexicanos que incluso tienen parientes, ¿no? También en Estados Unidos, que son migrantes, con comentarios y con formas muy despectivas Ujú. de expresarse respecto a los migrantes, como que a veces se nos olvida que son personas y que no tienen otra opción, ¿no? Y desde el momento en el que ellos tienen la necesidad de dejar sus lugares de origen, sus familias, sus costumbres, sus lenguas, Ujú. eh, algo Sí, está mal, porque yo creo que la palabra forzada, una migración forzada es algo clave, es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que nadie deja eh, la poca seguridad que tienen no, por exacto. gusto. Y salir a un campo de concentración, a caminar días, semanas, meses, Arriesgar la vida. arriesgar la vida. Ujú. Yo creo que es algo que nadie debería de pasar, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. y mucho menos pues que lo hagan por gusto, o sea, es una necesidad y Claro, es un problema que se tiene que resolver. claro. Y ahí tocas un punto bien importante porque estas personas que dejan su espacio ya es la última, como la última solución, ¿sabes? O sea, hay sequías, falta agua, no hay dinero, hay crimen, me cobran derecho de piso, ¿sabes? Como que todos los problemas existentes, habidos y por haber, desde aquellos que ellos no tienen control, como la naturaleza, como aquellos que debería de existir una seguridad eficiente en sus países de origen, cuando se suma todo y no ves para ningún lado una oportunidad, lo último que te queda es decir, pues cruzo el río. Y Exacto. a lo mejor me ahogo y a lo mejor alguien fallece de mi familia, pero de eso, a quedarme aquí y no comer, que me secuestren, que me maten, que me extorsionen, mejor me voy, ¿no? Y qué triste que sea una situación y qué triste también que no tengamos la empatía. Antes de concluir, Nadia, yo sé que tuviste la oportunidad de viajar y fue por gusto y de estar tiempo en otro país. ¿En algún momento sentiste, porque también esto es bien importante, tú te vas por gusto y en algún momento sentiste discriminación? Yo creo que la discriminación es algo, por ejemplo, pues yo que estuve en Estados Unidos, es Uh -huh, algo que es cotidiano uh -huh, y es sin importar cómo llegaste o de qué manera estás. uh -huh, Em, pero sí, o sea, sí creo que hay que ser uno muy consciente de los privilegios que tenemos. O sea, claro. yo me hice consciente allá de muchos privilegios, de saber que yo podía venir a visitar a mi familia Uh si -huh, era necesario, incluso solamente pues si tenía ganas de verlos. Em, el hecho de poder migrar hablando la lengua o el idioma del lugar a donde te mueves, o sea, son muchas cosas. claro. Y también por eso, pues aprecio tanto, ¿no? Ya no estoy aquí porque es ese contraste, esos matices de las diferentes situaciones Claro. y, y cómo, pues cómo hay que estar consciente, pues, de las diferentes realidades. Y eso es muy importante porque mi experiencia estando igual en Estados Unidos, eh, el estereotipo está generado, ¿no? El estereotipo ya lo tienen, ¿no? Entonces, en cuanto dices que eres mexicano o te escuchan hablar español, inmediatamente comienzan los juicios, ¿no? Y los Ujú. comentarios. Pero yo me pongo a pensar de la misma forma que tú en el sentido de, bueno, yo llegué aquí por gusto, ¿no? O sea, me pueden decir misa y a mí me vale, ¿no? Últimamente, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar un ratito de jardinero y comencé a tener contacto con gente que migró por una situación difícil, eh, la mayoría de ellos en México, Ujú. y comenzamos a tener conversaciones,
Yo decía, es que no manches, la discriminación que yo vivo o que he experimentado en mi tiempo aquí no se compara absolutamente nada en el tipo de discriminación que ellos viven. Sí. Y también eso es otra cosa bien importante. Se están tragando, y no sé si sea la palabra correcta, pero siento que se están tragando el orgullo por buscar algo mejor. Y imagínate que buscando algo mejor, constantemente te falten al respeto. Constantemente asuman que eres un criminal, constantemente asuman que eres una persona sucia, o constantemente asuman que eres un flojo, porque además eso es algo que asumen de nosotros. Uh-huh. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil enfrentar esa realidad, y como bien lo mencionas, dije, ¿en qué privilegio vivo? Yo me quejaba cuando teníamos problemas económicos y no se compara en absolutamente nada con lo que estas personas sufren todos los días. Las miradas que reciben de otras personas, el desprecio, ¿no? Está heavy. Y yo creo que también algo que yo también noté mucho es que aparte no tienen seguridad de nada. No. Porque al final del día no tienen ninguna protección de la ley, al contrario, la ley es su enemigo. ¿Por qué? Sí. Porque están en constante persecución. Uh-huh. Entonces no nada más es la discriminación, es la añoranza de tus seres queridos, de tu lengua, de tu espacio, de tus costumbres, de tu comida. Es también saber que no tienes ninguna garantía ni ninguna seguridad. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien presente. Sí. Ahora, con eso que dices, imagínate cómo está donde estaban. ¿Sabes? O sea, el simple hecho de decir, oye, no tengo mi comida, extraño a mi familia, aquí me ven feo, oye, pero allá, en mi casa, la violencia, la hambruna, igual que también nosotros discriminamos a nuestros propios conciudadanos. Imagínate que cambias el sufrimiento, o sea, transfieres el sufrimiento de un lugar a otro, pero en el otro sientes más tranquilidad en términos generales. Pues a lo mejor es la esperanza, ¿no? Exacto. También es eso, o sea, el sueño americano. Definitivamente. O sea, soñar que algo va a cambiar. Definitivamente. Eso yo creo que es algo que tenemos que reflexionar muchísimo, porque no es que llegan ya al otro lado y todo es miel sobre hojuelas. Las jornadas laborales de allá, para muchos campesinos, para mucha gente que trabaja en construcción, que trabaja en oficios, no es de 9 a 5 como los gringos, ¿eh? La gente cree que es ¿no? Que deben de pasar la bomba. No. Si pueden ver en Vice, y no sé si lo llegaste a ver, Nadia, hay un reportaje bien interesante donde un brother va a los centros de donde dan empleo y empieza a entrevistar a los norteamericanos, y le dicen, oye, hay un empleo que te puede dar $6,000 mensuales. ¿Cuál? ¿Dónde? Es en los centros donde se procesa la leche, hay que limpiarle a las vacas, hay que lavar las vacas, son horarios de pues, casi 24 horas. Yo no estudié para eso, o yo no estoy para eso. Y ves que el brother regresa a estos centros donde están todas las vacas y donde están procesando la leche. Todos los que trabajan ahí son migrantes, irregulares, ¿no? Como les llaman, porque no tienen documentos oficiales, y trabajan todo el santo día haciendo esa chamba y ganando la mitad. Exacto. Sí, porque como no hay ninguna regulación que los proteja, porque no están debajo de ninguna ley, pues hay ahí entonces una oportunidad para pues las personas que se aprovechan de hacer lo que quieran. Claro. Ninguna garantía, ninguna seguridad laboral, salarios raquíticos, horarios que prácticamente caen en la explotación. Sí, no, esclavitud. O la esclavitud. Sí. Solo había un señor, un dueño de estos lecherías, no sé si se diga así, pero era el único que era como buena onda, que le decía, no, ustedes no vayan al Oxxo, yo voy, porque los de ICE se estacionan afuera de las gasolineras
para cubrir su cuota de indocumentados que deportan. Sí, o los famosos Home Depots, ¿no? Sí. Que andan viendo a ver quién puede ser alguien sin papeles para ver. Claro. Ahora, que no se nos olvide que nosotros no somos, y me refiero a México, no somos moneditas de oro. Tratamos muy mal luego en la frontera del sur a los migrantes latinoamericanos. Esto lleva muchos años, lleva décadas sucediendo sí. en las aduanas, en los cruces en México con Guatemala, Belice, etcétera. Y la otra es, y la vi hace ratito, o sea, salió como por arte de magia, cachan a un taxista que tenía un taxi de chocolate, ¿no? Entonces ya ven que estos taxis de chocolate no tienen los permisos, y se da cuenta que tiene como a 50 indocumentados secuestrados wow. en su casa y está pidiendo las famosas rescates para dejarlos libres. Entonces, situaciones que viven estas personas por mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces es un tema interesante y banda, si ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, algo que quieran tocar sobre el tema de migración, por favor, mándenos un mensaje a nuestro Instagram o por correo. Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan y tengan por seguro que tanto Nadia como un servidor vamos a estar revisando y contestando. Pues mi estimadísima y queridísima Nadia, terminamos un programa más. ¿Algo que le quieras decir a la banda? Pues yo creo que hay que reflexionar mucho sobre estos temas. Como siempre, les deseo que tengan una excelente semana y muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas. Así es, reflexionen, pero también no olviden alimentar su alma de pasiones y felicidad todos los días por el resto de su vida, porque a las personas que los rodean los van a contagiar de esa maravillosa sensación de paz y de amor. Nos vemos la próxima semana en Dilo con Silo y Nadia. Dilo con Nadia y Silo. Pásenlo bomba.